Un saludo compañeros de historia medieval, de historia de la iglesia medieval y moderna. En esta exposición vamos a tratar el tema de la Inquisición y la heterodoxia medieval. Por ello, les presento el contenido de la presente. En primer lugar, vamos a hablar de unas claves de comprensión para hacer una lectura de la Inquisición, una correcta lectura de la Inquisición en su contexto. Posteriormente vamos a hablar de la Inquisición medieval desde su preparación en la historia y sus antecedentes. Luego vamos a hablar de una línea del tiempo. Posteriormente la reforma y la maduración de la Inquisición, el Tribunal Inquisitorial y para finalizar unas conclusiones, recomendaciones y bibliografía. Bueno, vamos a comenzar hablando de las claves de interpretación, de las cuales constan 8. En primer lugar, vamos a hablar de que la mentalidad medieval habla de la religión cristiana como una religión revelada. Todo el contenido moral, litúrgico y dogmático ha sido revelado por Dios a la humanidad y esto ha sido también confiado a la Iglesia para su correcta administración. Se debe hablar también de que la Iglesia, en razón de, de- de- de su revelación, contiene en ella misma una potestad de régimen, es decir, una autoridad, un poder divino otorgado por Dios a la Iglesia. Luego vamos a hablar de la autoridad política y religiosa ligadas a la Iglesia. Esto en orden a que regir y coartar la libertad por la ley, todo esto con el fin de llegar al bien común de la sociedad. En este sentido, el poder civil también está subordinado al poder eclesiástico, aunque pueden encontrarse algunas excepciones, ya que en muchas ocasiones el poder civil se vale del poder religioso para adquirir poder, ¿sí? Y para adquirir una organización completa en cuestiones de organización, de institucionalización. Se habla también de una jerarquía de los bienes, en la cual en un sumo grado está el bien supremo que es Dios, y de allí descienden a modo de jerarquía los demás bienes, tanto espirituales, ¿sí? como materiales y culturales. En este contexto, la ley y la justicia deben leerse también de acuerdo al tiempo y a la cultura de ese momento, ¿sí? Un sentido social, bien común, valores morales y religiosos, y, entre comillas, la relatividad de los bienes materiales, como lo decíamos de la jerarquía de los bienes. Se habla de un contexto de cristiandad, que esto engloba todas las anteriores, en el sentido de que tanto el arte, la política, la guerra, el trabajo y todas las actividades humanas son realidades interpretadas, ¿sí? o impregnadas por el cristianismo. Finalmente, para hacer una lectura correcta de la Inquisición, es necesario hacer críticas a dos posturas que han intentado hacer relectura de este acontecimiento. En primer lugar está la mentalidad del presente, en el que se juzga la Inquisición a partir de los valores actuales, y está la dialectización marxista de la historia, en la cual se observa la historia desde una persona de alto nivel y el opresor, que sería el opresor, perdón, y el oprimido, ¿sí? Bueno, con base a estas claves de interpretación comenzamos a hablar del tema en materia desde la preparación y los antecedentes. Debemos tener en cuenta que no existe solamente una Inquisición, sino que existieron Inquisiciones. La más famosa entre ellas ha sido la española,
De allí trascendió los límites continentales para llegar a América. También se encuentra la romana, la portuguesa y la protestante. En este contexto vamos a hablar de la naciente Inquisición medieval y debemos tener en cuenta que esta Inquisición, como lo vamos a ver más adelante en la línea del tiempo, es el producto de la legislación tanto civil y eclesiástica del contexto que se ha desarrollado a través de la historia. Por ello vamos a hablar en primer lugar de la legislación romana. La legislación romana habla del delito de lesa majestad como aquel que se comete contra la sociedad. Cuando el cristianismo toma el imperio, cuando el cristianismo toma también todo el occidente, con todo esto del giro constantino-teodosiano y en el contexto de cristianización, todo atentado contra la fe es también contra la sociedad. Por tanto, todo delito que vaya contra la religión es un delito de lesa majestad y por tanto es un delito contra el imperio. En ese sentido, la herejía es un peligro para el imperio porque debilita a la iglesia, la cual es la garante de su unidad. Esto lo podemos mirar en la legislación romana, eh, tanto en el Código Teodosiano, ¿sí? Aquí está la cita, y en el Justiniano. Vamos a hablar ahora de la legislación eclesiástica, en el que se tienen en cuenta dos vertientes. La iglesia ordena a los hombres en la vida eterna y el imperio ordena en las cosas de la vida temporal. En este sentido, la iglesia en un primer momento no está a favor del castigo físico, ¿sí? Como lo podemos ver. Sin embargo, con la historia se va a ir observando un cambio de mentalidad en este contexto. Entonces, recibimos del influjo de Agustín la relación de las dos potestades, en el que la iglesia, sociedad visible y por tanto es capaz de legislar, sin embargo, de acuerdo a la caridad cristiana y en orden a la conversión del pecador. ¿Qué quiere decir esto? Que se hace un enlace entre el poder temporal y el poder adquirido por Dios, en este sentido que hablamos de la potestad de régimen que es recibido por Dios, sí, y por tanto la iglesia es capaz de legislar a favor o en contra también de los asuntos temporales. Sin embargo, de acuerdo a la caridad cristiana, no hace del reo un castigo, sino más bien penas medicinales. Entonces, posteriormente se habla de la pena de muerte. Sin embargo, la iglesia no está a favor, pero tampoco está en contra. Eh, Algunos críticos de esta posición de la pena de muerte, ya que sabemos que la herejía es una pena de lesa majestad, es un delito, perdón, de lesa majestad, y por tanto contra el imperio. Entonces, la autoridad civil ordena la pena de muerte contra el reo, pero tanto Ambrosio como Martín de Tours se han opuesto a esta intervención de la parte civil. Sin embargo, vamos a ver posteriormente con el Papa León Magno, que dice, el derramamiento de sangre repugna al sacerdote, pero el suplicio corporal aplicado por la ley civil puede ser buen remedio para lo espiritual. Se ve también allí una conjugación de los dos poderes, tanto temporal como espiritual. Posteriormente vamos a hablar del Concilio de Toledo, en el cual la iglesia tiene participación en contra de la herejía, ¿sí? Eh, Sin embargo, no se le permite al clero o a la parte eclesiástica tener intervención contra el reo de forma corporal, es decir, con el castigo. Sin embargo, sí se pueden hablar de unos azotes y cárceles y, e internación en una cárcel de acuerdo a la regla de San Benito, pero esto por parte del poder civil.
Se habla de indagar o inquirir, que de allí viene el término de inquisición, la cual es la tarea pastoral de los obispos en un primer momento, es decir, de estar pendientes de que en su diócesis local o en la parte donde ejercen su pastoral no encuentren, ¿cómo decirlo?, como atisbos de, de herejía o de heterodoxia. ¿Sí? Se pueden hablar también de las penas espirituales que ha dicho la Iglesia, entre las cuales se encuentra la excomunión, la cárcel, los azotes, los ayunos con finalidad medicinal. Todo esto lo aclaramos si es con finalidad medicinal. Y esto va con el objetivo de convertir al que es hereje. ¿Sí? Las penas eclesiásticas suavizaron las penas civiles, como lo hemos mencionado ya, excluyendo a la pena de muerte. Hago salvedad acá de el término de herejía, eh, por el contexto en el que estamos hablando, y por cómo se tacha a la heterodoxia cristiana. Para hacer una interpretación de la Inquisición es necesario hablar de herejía, no tanto de heterodoxia. Heterodoxia es más como un término actual, de pronto un poco abierto a lo plural, eh, y puede ser una interpretación de la Inquisición ahora. Sin embargo, para hacernos una interpretación del contexto, en contexto de la Inquisición, vamos a hablar de herejía. Por tanto, voy a continuar con este término. El profesor pues obviamente nos comenta que este término no es bien utilizado ahora, sin embargo pues por el contexto y por cómo se denota la heterodoxia cristiana, pues es bueno hablar de herejía para hacer una mejor interpretación. Bueno, vamos a hablar ahora del siglo decisivo, la irrupción y el reconocimiento de la herejía. Y hay tres puntos centrales que dieron paso a que la Inquisición naciera como institución en el tiempo. Se habla de un neomaniqueísmo, entre los cuales están los grupos cátaros, paulicianos y bogomilos, están los valdenses y está una sociedad ascética anticlerical. Los primeros tienen un fuerte influjo del maniqueísmo, ¿sí? Como podemos ver desde el siglo IV, este se extendió también por Occidente. Y en primer lugar sostienen los dos principios, el bien y el mal. Eh, Me atrevo aquí a citar uno de los documentos que hice, que utilicé para la exposición, en el que se dice que este es el creador del mundo material y se manifiesta en el Dios judío del Antiguo Testamento. Las almas son espíritus caídos del bien que se encuentran aprisionados en la materia donde deben liberarse. Cristo, el Hijo de Dios, es una criatura adoptada por el Padre con apariencia de cuerpo. La redención es la predicación de Cristo en vista de liberar el alma de la materia. Su rito más importante es la imposición de manos. Y aquí podemos ver que también se encuentran dos tipos de fieles, entre los que se encuentran los perfectos, que eran muy pocos, y los creyentes o los iniciados también. Y los perfectos pues, eran un poco de talante rigorista, debían abstenerse de la carne, practicar ayunos y también algunos recurrían al suicidio, ¿sí? Y estos eran vistos como mártires, ya que pues como vemos del influjo maniqueísta del platonismo, pues liberarse de la carne es un bien espiritual. Hablamos también de los valdenses, o los que se les llama humillados también, y estos pues van en contra de la jerarquía de la iglesia, critican su poder, sus riquezas, niegan también los sacramentos, ¿sí? Se dan a la predicación libre del Evangelio. Estos también son
son comparados con la sociedad ascética anticlerical y tienen en común eh, la pobreza evangélica, ¿sí? Y su rechazo a la sociedad clerical. Entonces, estos tres movimientos nacen como crítica a la organización de la iglesia en su contexto, a cómo se habla de la riqueza, a cómo se habla de la institución, del poder entre la iglesia y el Estado. Entonces también son como movimientos insurgentes que, como lo mencionaba el profesor, pues buscan un cambio o una transformación de la realidad eclesial. Como podemos ver acá, los cátaros nacen como nacen de la influencia de los bogomilos o los paulicianos que vienen de Oriente, de toda esta tierra de Asia Menor, y se instauran al sur de Francia. Los valdenses también se encuentran en esta zona y comienzan a expandirse por todo el Sacro Imperio Romano de Occidente y por las tierras de los reyes francos, españoles y alemanes. Vamos a ver un corto video acerca de este fenómeno herético que se vivía en aquel entonces. Año 1100 después de Cristo. El corazón de la Alta Edad Media. Una frágil alianza de reinos y provincias, conocida como el Sacro Imperio Romano, ocupa gran parte de lo que hoy conocemos como la Europa moderna. Tras la conversión del emperador Constantino al cristianismo y durante casi 800 años, la religión considerada antaño como una secta insurgente se convirtió en la única fe legal, penetrando en todos los niveles de la vida personal, social y política. El cristianismo latino-europeo simbolizaba no solo la fuerza civilizadora en un mundo bárbaro, sino también la promesa de la salvación después de la muerte. El clero y los ciudadanos vivían temerosos del duro juicio de Dios. Con todo, seguía habiendo disidentes que se atrevían a desafiar la sagrada doctrina cristiana. La Iglesia tachó a estos rebeldes de pecadores o herejes. El estar equivocado en relación al dogma de la Iglesia no te hace hereje porque existen muchos dogmas religiosos. Lo que te convierte en hereje es que las autoridades eclesiásticas te informen de que no estás en lo cierto e insistir en tus convicciones ante esa autoridad. La palabra herejía proviene del latín airesis, que significa elección. Alrededor del siglo XII, herejía cobra un significado mucho más amenazante. Se convierte en un peligro mortal para la sociedad y para el hombre en una traición a Dios. Según el derecho civil, los criminales acusados de traición serán castigados con la muerte y sus bienes serán confiscados. ¿Qué otro motivo es necesario para que aquellos que ofendieron a Jesús, Hijo del Señor, sean expulsados de la comunión cristiana y privados de sus bienes? Papa Inocencio III. A pesar de la posición inamovible de la Iglesia en considerar esto un delito, los grupos de pensamiento libre siguieron emergiendo e insistiendo en interpretar a Dios a su manera. Entre dichos grupos se encontraban los valdenses, predicadores itinerantes que erraban por el sur de Francia y el norte de Italia, viviendo en apostólica pobreza. El atractivo de los valdenses parece que fue su visión de un cristianismo simplificado, de la habilidad de todos para predicar si se poseía la inspiración del Espíritu, sin importar si se era clérigo o no. La Iglesia insistía que cualquiera que quisiera dedicarse a la predicación pública debía ser acreditado por el obispo de su diócesis. Cuando los valdenses se negaron a dejar de predicar,
el Papa Lucio III emitió un edicto, conocido como Bula Papal, que tachaba el movimiento de hereje y excomulgaba a todos sus seguidores. Los valdenses fueron suaves en comparación con los herejes más radicales, los cátaros. Los cátaros veían su fe como la única verdadera y se mostraban completamente hostiles ante la iglesia establecida, a la que consideraban perniciosa. Los cátaros llamaban a sus sacerdotes perfecti o buenos cristianos. Comprometidos con una vida de estricta abstinencia, los sacerdotes no podían mentir, blasfemar, comer carne ni mantener relaciones sexuales. Acusaban a la iglesia organizada de abusar cada vez más de su poder clerical. La austeridad de los perfecti cátaros parecía, en comparación, sumamente atractiva. En ese sentido, era una vergüenza para la Iglesia que existiera un grupo capaz de vivir realmente de acuerdo con la fe de Cristo y sus apóstoles, mientras que los abogados y administradores de la Iglesia vivían como grandes príncipes. Alrededor del siglo XIII, Europa era un foco de herejía. Al sur de Francia floreció el catarismo. La tensión aumentó hasta que una conspiración cátara asesinó a un representante papal que predicaba en la región del Languedoc en el año 1208. Ultrajado, el Papa Inocencio III reclamó una nueva cruzada en contra de los herejes. Lo que hizo fue básicamente pedir a la nobleza del norte de Francia que se trasladara al sur del país y que convenciera a los nobles de la región, que no perseguían al movimiento cátaro, de que lo hicieran y que propiciaran las condiciones adecuadas para erradicar a los cátaros del mundo rural. El Papa denomina esta guerra santa contra sus semejantes cristianos la Cruzada Albigense, en honor a la catedral francesa de la ciudad de Albi. Las atrocidades que cometieron sus cruzados del norte se convirtieron en legendarias. Los perfecti cátaros, fácilmente identificables por sus atuendos negros, eran asesinados en el acto. Los perfecti no intentaron esconderse, en parte porque la muerte les liberaba de este terrible mundo material en el que el dios mezquino les había sumergido. Tenían una tímida tendencia al martirio. Sin embargo, tras años de matanzas, los astutos perfecti decidieron desprenderse de su atuendo distintivo y camuflarse gradualmente. A pesar del celibato, incluso empezaron a viajar con mujeres afirmando que eran sus esposas. El Papa Inocencio III volvía a enfrentarse al mismo rompecabezas del principio. El objetivo de la Iglesia era esparcir la salvación y un hereje muerto solo era bueno para el diablo. Bueno, acabamos de ver el video en donde se muestra un poco eh, los dos tipos, o bueno, los tres tipos de herejía o de movimientos heterodoxos medievales que dieron paso a al surgimiento de la Inquisición y a unas primeras reacciones. Entonces, vamos a proceder con la línea del tiempo. Como puede verse allí en conclusión, la Iglesia condena la pena de muerte y las primeras reacciones van por parte de emperadores, reyes y nobles que observan la herejía, como lo habíamos comentado en un principio, como delito de lesa majestad, es decir, contra el imperio, y por tanto merece un castigo, que en últimas es la pena de muerte. También se habla de que el mismo poder civil, es decir, las personas y los fieles, quemaban o ajusticiaban a estos herejes, ¿sí? No tanto la iglesia, sino más bien el poder civil. Eh, la reacción de la iglesia va a ser un poco posterior, como lo vamos a ir observando, que por ejemplo en Colonia en el año 1114 se habla del brazo secular y de las penas medicinales. Es decir, si el reo insiste en proseguir con su doctrina, a pesar de las penas medicinales, pues es necesario entregársele al brazo secular, es decir, al poder civil, para que se encargue de su corrección.
que en pocas palabras es la muerte por la hoguera. En el año 1145 se habla de la misión de San Bernardo y el concilio de Reims con Eugenio III, en el cual, como lo decía el video, eh, se habla de la no admisión de predicadores no autorizados y de prender y o echar a los herejes de los sitios, em, en donde se encuentran. Y luego está el concilio de Reims, 1157, donde ya se instaura un proceso judicial, es decir, la orladía, la confesión judicial y testimonial. Van a ser los posteriores concilios los cuales van a ser el punto central de la creación de la Inquisición. Está el concilio de Montpellier y Tours, donde se habla de una ley eclesiástica, eh, de una unión entre la Iglesia y el Estado, en el cual el clero y el episcopado están encargados de vigilar, ¿sí? Como lo habíamos dicho también en un primer momento, de investigar, de vigilar los focos de herejía o los pequeños atisbos de heterodoxia cristiana. Y estos son los principales confiados de aprisionar, que son los príncipes, y de confiscar los bienes. Todo esto con el juramento de fidelidad. Es decir, luego dirá el Concilio Tercero de Letrán que la nobleza debe colaborar diligentemente en la causa herética bajo el juramento de fidelidad, en el cual si una persona de la nobleza eh, está a favor de la herejía, de la heterodoxia, eh, este es excomulgado por la iglesia y sus bienes también le son confiscados. Luego se habla de Lucio III y Federico Barbarroja en el documento. Bueno, continuamos con la exposición. ¿Sí? Hablábamos del juramento de fidelidad que se le daba a los nobles. Esto con el ánimo de que estos colaboraran con la causa inquisitorial. Vamos a ver propiamente que el Concilio de Letrán y Avignon son los que ya dan vida a la Inquisición, ¿sí? Y también a un proceso inquisitorial en el que los obispos pues están obligados a que en sus lugares de pastoral pues hagan indagaciones eh, referentes a las personas heréticas. Vamos a hablar posteriormente también de Federico II, este visto como un actor importante en la historia de la Inquisición, como uno de los mayores extremistas, de acuerdo a sus penas, y que utilizaba también esta como estrategia política para unificar su imperio y mantener las relaciones con la Iglesia. Se habla del Concilio de Toulouse, dejo a disposición de los estudiantes que escuchen la exposición de que lean este texto, que por razones de tiempo es un poco, que por razones de tiempo apremiante, pues es un poco complicado leer. Y vamos a hablar que de acuerdo también a la relajación de algunos obispos en su tarea pastoral de indagar, pues de acuerdo también a su carga, entre comillas también, y valga la redundancia pastoral, pues era un poco complejo cumplir con este deseo o con esta legislación, tanto imperial como eclesial, y nace entonces la Inquisición monástica pontificia como una respuesta de la Iglesia a la relajación de los obispos en su tarea de inquirir, y la cual también se deja responsabilidad de las órdenes mendicantes. La Inquisición, de acuerdo a esta organización y a esa institución ya propiamente dicha,
desarrollada, institucionalizada, pues se expande por todo el reino de España, al norte de Italia, por todo Francia, en Sicilia con Federico II, en Rávena también, y posteriormente llegaría a Alemania, Hungría, los Países Bajos y escandinavos. Vamos a hablar ya de la reforma y maduración de la Inquisición, en el que Inocencio IV suaviza y precisa los procedimientos de la Inquisición, en la cual se precisan, vale la redundancia nuevamente, la tarea de los inquisidores referente a las órdenes mendicantes. De esto tenemos como ejemplo a Bernardo de Guy con su texto Practica Inquisitionis Heretice Pravitatis y Directorium Inquisitorum por Nicolás Elmeric, en el que se habla del procedimiento inquisitorial. Los ajusticiados, vamos a ver en primer lugar que son los cátaros y valdenses, luego un nuevo grupo que se va a instaurar hacia el siglo IV, después del nacimiento de los franciscanos, que hablan de una pobreza universal y son antijerárquicos y anticlericales. Se habla de judíos apóstatas y excomulgados, no en sentido estricto judíos, sino de cristianos que eran judíos o judíos conversos. También de brujos, en cuanto a que estos eran sospechosos de practicar adivinación, magia, sortilegio, alquimia y pactos demoníacos. Esto visto como un error de la fe. Sin embargo, vamos a ver que la Iglesia no persigue tanto a este tipo de personas, sino fundamentalmente a los heréticos. También la Inquisición se encargó de procesar a los crímenes de derecho común, como el adulterio, el incesto, el concubinato, el sacrilegio y los actos en contra de la naturaleza. Aquí les presento en qué consiste el Tribunal Inquisitorial para que puedan leerlo ustedes, y les presento posteriormente un video en el cual se habla de esto con mayor claridad. Los inquisidores papales necesitaban información interna, rumores. Los inquisidores papales necesitaban confiar en información interna, rumores y otras habladurías recogidas gracias a una red informal de clérigos informadores que trabajaban como espías. Probablemente sus mejores ojos y su mejor oído en el mundo rural eran los del clero parroquial, puesto que éste vivía en los pueblos, tenía familiares en ellos y por lo tanto estaba atento a los cotilleos locales. En sus incursiones a lo largo de la geografía, los inquisidores llegaban a un pueblo acompañados normalmente de un notario o escribiente para documentar el procedimiento o en ocasiones de un sirviente o un guardaespaldas. Entonces, el párroco reunía a los habitantes del pueblo para que escucharan al visitante predicar sobre los pecados y los peligros de la herejía. Una vez terminado el sermón, el inquisidor anunciaba un período de gracia durante el que cualquiera que hubiera cometido herejía podía confesar sus pecados a cambio de un trato clemente. Los que temían ser acusados o habían cometido herejía y tenían remordimientos de conciencia debían actuar durante el período de gracia, porque si lo confesaban después de dicho período, es decir, después de que se iniciara una investigación sobre ellos, la confesión no se consideraba tan sincera como si la hubieran hecho durante el período de gracia. Unas semanas más tarde, el inquisidor anunciaba el fin del período de gracia, momento en el que se iniciaba la fase más nefasta del edicto de fe. Desde ese momento, cualquier acusado se convertía en víctima de interrogatorios o arrestos. Y dado que la información siempre se daba en secreto, el inquisidor animaba a todos los buenos ciudadanos a que denunciaran a cualquier vecino que creyeran que podía ser hereje.
El objetivo de las inquisiciones generales, de los edictos de gracia y los edictos de fe, era conseguir que entrara y saliera tanta gente como fuera posible de la oficina del inquisidor. Y para ello utilizaban el miedo, el terror y el interés propio. El inquisidor debía tener al menos 2 testimonios incriminatorios antes de poder seguir adelante. En ocasiones, los sujetos víctimas de investigación no sabían que eran sospechosos hasta el día que les convocaban. Durante el procedimiento inquisitorial, la mayoría de las pruebas se recopilaban antes de que tuvieras conciencia de que había una investigación en marcha. Cuando te informaban del caso, la investigación ya había finalizado. Bastante diferente al sistema actual. Conscientes del peligro de las acusaciones falsas o maliciosas, los inquisidores intentaban diferenciar las mentiras de la verdad. Cuando hacían subir al estrado a un acusado por primera vez, le hacían nombrar a todos sus enemigos. Si alguno de esos nombres coincidía con cualquiera de los nombres de la lista de testigos, el inquisidor debía desestimar ese testimonio. Sin embargo, las protecciones legales se acababan aquí. El acusado nunca llegaba a saber el nombre de quienes le acusaban, ni tampoco los motivos por los que se le acusaba. Era muy complicado demostrar tu inocencia una vez acusado por los inquisidores. Incluso los sospechosos que confesaban haber cometido herejía no podrían reconciliarse con la Iglesia hasta que dieran nombres e información de otros supuestos herejes. Si obstaculizaban la investigación, se arriesgaban a sentencias de cárcel y a perder todas sus propiedades. Si no cooperabas, los inquisidores podían reducir tu ración de comida y encadenarte a la pared. Por tanto, el principal método para conseguir que la gente confesara era simplemente encerrarlos durante largos periodos de tiempo y dejarles reflexionar. ¿Cómo llevaban los inquisidores su trabajo tan en secreto? Han sobrevivido algunos manuales prácticos dándonos una aproximación fascinante a ese período. Uno de ellos, llamado Conducta de interrogación relacionada con la depravación hereje, fue escrito por un inquisidor retirado, Bernard Guy, en el año 1324. Guy, cuyas hazañas inspiraron la novela histórica En el nombre de la rosa, ofrece docenas de investigaciones en las que recoge 17 años de experiencias de primera mano en lo que él denomina su cruzada personal contra la herejía. El objetivo de la Inquisición es acabar con la herejía. Y para acabar con la herejía, debemos acabar con los herejes. Bernard Guy, 1324. Los inquisidores se consideraban realmente una organización de combate. Eran bastante conscientes de que existían herejes y simpatizantes por todas partes y estaban muy motivados para deshacerse de ellos. Bueno, este era el proceso inquisitorial, ¿sí? De los cuales también se habla de los 3 tipos de tortura, en los cuales pues de pronto no son muy específicos en el video. Es el caballete, la cuerda y la antorcha inflamada, el caballete en el cual se desmembraban o se quebraban los huesos eh, por la tensión que se ejercía sobre ellos por una cuerda y un gato. Está la cuerda en el que se subía a la persona con las manos atadas atrás y se dejaba caer con fuerza, y la antorcha inflamada eh, en la que se prendía fuego a los pies del reo para que confesara eh, su herejía. Estos son los castigos. Está la pena de muerte, la prisión, la cruz y los signos de infamia, la peregrinación y las flagelaciones, las penas pecuniarias, que estas son impuestas solo si ninguna de las penas le pueden ser impuestas, es un pago en limosna. Está la confiscación de bienes, la destrucción de las casas y la exhumación de los difuntos. Esto con el ánimo de evitar la profanación de la tierra. Está el video que vimos y se habla ahora de la Inquisición hoy, que en términos actuales es la Congregación para la Doctrina de la Fe, que sucede a la Congregación de la Inquisición,
propuesta por Ignacio de Loyola y la Compañía de Jesús, y que recibe el nombre ahora, sin el sagrada, de Congregación para la Doctrina de la Fe, por el Papa Pablo VI. Y, sí, disculpen, por el Papa Pablo VI. Este fue la expansión de la Inquisición, ya posterior al siglo XVI. Y les dejamos a continuación unas recomendaciones eh, para hablar, para conocer un poco más del tema a profundidad. El primero habla de la Inquisición española, de un canal que se llama Academia Play en YouTube, y la Inquisición en América, de un estudioso y académico. Como conclusiones podemos ver que hay una problemática actual de la interpretación de la Inquisición. Si nosotros vamos a fondo e indagamos propiamente, vemos que no son muchas las muertes y las penas con las que fueron ajuiciados los reos. Para esto definitivamente tenía que ser una persona culpable. Se habla de una progresiva conformación de la Inquisición, ¿sí?, y de las Inquisiciones. Y un punto central es que la herejía es la condición de posibilidad de la Inquisición, es decir, la Inquisición existe para combatir la herejía. Como otro punto aquí vemos que el actuar civil, es decir, el brazo secular contra las personas eh, puestas a disposición de la iglesia, acusadas de herejía. Y se habla hoy de una institución para resguardar la fe y el poder en una doble vertiente, política y religiosa. Sí, de pronto ya un poco actualmente con fines más religiosos que políticos, que es la Congregación para la Doctrina de la Fe. Esta es la bibliografía utilizada para hacer la exposición. Les agradezco a ustedes su tiempo. Muchas gracias.